bendiga en esta hermosa noche, familia en el Señor Jesucristo. Pues en esta noche pues vamos a continuar las enseñanzas que hemos llevado aquí de parte de la iglesia El Shaddai de McKinney, Texas, que hemos llevado enseñanzas, ¿verdad?, que les llamamos los grupos de vida y pues son enseñanzas que se hacen para aprender en los hogares, ¿verdad?, que estas enseñanzas son para estar en unión, ¿verdad?, para aprender cada día más y más de su palabra, así como hacían la iglesia primitiva. Y el día de hoy, ¿verdad?, me tocó a mí compartir la palabra del Señor, ya que algunos hermanos ahorita no pudieron, ¿verdad? Pero le damos gracias al Señor por todos nuestros hermanos que siguen compartiendo la palabra del Señor a través de estos medios, ¿verdad? Porque también estos medios son de bendición para nuestra vida, que pueden llegar a cualquier parte, ahora sí, como dicen, del mundo. Y en esta ocasión me tocó a mí, ¿verdad?, su servidor Martín Hernández, y yo traigo una palabra de ánimo, ¿verdad? Ahorita que estamos empezando este año, yo sé que a lo mejor hay muchas cosas que uno puede hacer, y ayer también se nos predicó, ¿verdad?, de que debemos estar llenos de la palabra, que la palabra esté en nosotros. Pero hoy yo traigo un mensaje acerca de en Efesios 6:10, que se llama Fortaleceos en el Señor, y ese va a ser el tema del día de hoy. Y la palabra del Señor nos dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Amén. Vamos a hacer una oración para empezar. Gracias, Dios Todopoderoso. En esta hora, Señor Jesucristo, te damos gracias por otro día más de vida. Señor, te damos gracias por ser bueno con nosotros, Padre Santo, por cuidarnos el resto del día, Padre Santo, por tener cuidado de nosotros, por darnos un día más de vida, Señor. Y en esta hora, Señor, te pedimos que esta palabra, Padre Santo, que caiga en buena tierra, Padre Santo. Yo te pido que tú seas el que haga efecto, que tú eres el que hables. Espíritu Santo, ayúdanos a entender tu palabra, porque yo solamente soy un instrumento, yo no soy nadie, Padre Santo. Tú eres el que te llevas toda la gloria, toda la honra, Señor. Y en este momento te pido por todos nuestros familiares, amigos, hermanos que van a estar viendo esta enseñanza, Padre Santo, esta palabra de ánimo, Padre Santo, que quede guardada en sus corazones, que la pongan también en práctica, Padre Santo, para este tiempo que estamos empezando este año nuevo, Padre Santo, y que esperamos que sea de bendición esta palabra. Gracias, Señor Jesucristo, te alabo y te glorifico, y a ti sea la honra y la gloria. Y como les dije, mis hermanos, que este tema se llama Fortaleceos en el Señor. Y fíjense que, como dije, ¿verdad?, que cada vez que empieza un año nuevo, ¿verdad?, yo creo que todos tenemos metas nuevas, tenemos algún proyecto, tenemos alguna cosa que queremos hacer, ¿verdad? Y muchas veces nosotros lo iniciamos así como que con muchas ganas, con muchas fuerzas, que queremos, no, que voy a hacer esto, voy a hacer aquello, que voy a hacer mis metas, y empezamos con toda la fuerza, con toda la actitud del mundo, ¿verdad? Pero fíjense, conforme va pasando el tiempo, muchas veces, ¿verdad?, el peso, ¿verdad?, de ese compromiso se nos va haciendo un poquito grande, se nos va haciendo pesado. Y fíjense que muchas veces, incluso conforme va pasando el tiempo, se nos van viniendo obstáculos, ¿verdad? O a veces que vienen tropiezos, y a veces lo que nosotros quisimos hacer, ¿verdad?, o nuestra meta, muchas veces ni la terminamos de hacer. Y esto muchas veces no solamente pasa en las personas que son débiles, sino también en personas que son fuertes, ¿verdad?, que muchas veces no terminan de hacer sus proyectos o sus metas. Y eso también sucede en el ambiente espiritual, porque fíjense, saben que Pablo experimentó eso, y él quiere darnos un consejo que él aplicó en su propia vida, porque muchas veces nosotros vemos a Pablo, ¿verdad?, como ese gran hombre que levantó iglesias, pues ya sabemos que él escribió muchas cartas, y él levantó muchas iglesias, él anduvo predicando, él anduvo en varios lados, pero vemos también que él pasó por se puede decir, por ciertas circunstancias o problemas, y por eso él nos aconseja, y en especial ahorita donde leímos en Efesios 6:10, que dice: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Y por qué Pablo, verdad, está exhortando a la iglesia o a los cristianos a tomar fuerzas en el Señor? Hay razones válidas para este consejo, o para tal, ¿verdad?, se puede decir como amonestación. ¿Y saben por qué? Porque sin las fuerzas del Señor nosotros somos débiles, ¿verdad? Dice que todo cristiano debe de admitir, ¿verdad?, que sin el Señor nosotros no somos nada, porque el Señor nos enseñó que nosotros dependemos de Él. En Juan 15:5 dijo: yo soy la vid, vosotros sois los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Y aquí lo que vemos, ¿verdad?, el Señor Jesucristo nos está diciendo que una rama no va a depender de otra rama para sobrevivir. Todas dependen de la vid, que es el Señor Jesucristo. Y así es también nosotros en nuestra vida espiritual. Nosotros como cristianos no dependemos de otro cristiano. Sí, claro, tal vez de las oraciones y todo, pero nosotros dependemos de nuestro Señor Jesucristo para seguir adelante. Así, ¿verdad? Cuando estamos teniendo esa relación con nuestro Señor Jesucristo, muchas veces nosotros solos no podemos avanzar. Podemos intentarlo, ¿verdad?, pero vamos a fracasar en el camino.
porque sin el poder del Señor Jesucristo no va a haber victoria. El cristiano maduro, ¿verdad?, está consciente que tiene muchas debilidades en el transcurso de su vida. Y por eso Pablo dice en 1 Corintios 1:27, dice que de lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y esos éramos nosotros los débiles. Por tanto, ¿verdad?, el cristiano debe de apoyarse y fortalecerse en nuestro Señor Jesucristo, porque sabemos que la fuerza del Señor Jesucristo es ilimitada. Y eso nos convierte a nosotros cristianos fuertes, preparados, ¿verdad?, para lo que venga. Por eso Pablo escribió en Romanos 5:6, porque Cristo, cuando éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Y aquí dice que nosotros éramos débiles, éramos incapaces de salvarnos a nosotros mismos. Por eso el Señor Jesucristo tuvo que venir, ¿verdad?, a nosotros en un buen momento para darnos la salvación. Porque, como dice, ¿verdad?, el Señor quiso transformar esa debilidad en nosotros en fortaleza. Amén. También debemos de fortalecernos en el Señor, porque fíjense que la vida cristiana es una constante lucha, el día al día. Pablo, ¿verdad?, nos insta en 1 Timoteo 6:12, dice, a pelear la buena batalla de la fe, porque él mismo lo puso en práctica, él lo practicó, y por eso en 2 Timoteo 4:7 él dijo al final, he peleado la buena batalla de la fe. Y aquí vemos, ¿verdad?, que Pablo está diciendo, ¿verdad?, que muchas veces la vida cristiana es como una batalla en la que nosotros debemos de luchar. Y fíjense que la primera necesidad para enfrentar la lucha espiritual es estar en forma. Porque muchas veces nosotros decimos, no, que ya estoy listo, ¿verdad?, que para la guerra espiritual, o que estoy peleando la buena batalla de la fe. Y la otra vez me acuerdo que vi pues como un chiste, se puede decir, ¿verdad?, como un meme que le llaman, que donde pusieron a un boxeador bien flaquito, así bien flaco, y luego le pusieron, no, pues que según tú estás diciendo que estás peleando la buena batalla de la fe, dice, pero no oras, no ayunas, no te congregas y no lees la Biblia. Entonces, o sea, es una forma de decir, ¿verdad?, que según nosotros estamos peleando la buena batalla de la fe, pero pues no estamos ni fuertes ni nada de eso. Y por eso nosotros debemos de fortalecernos en el Señor, ¿verdad? Nosotros debemos de ponernos, así como dicen, en forma espiritual. Y Pablo, ¿verdad?, él sabía de dónde venían esas fuerzas. Y esas fuerzas vienen del Señor. ¿Saben por qué? Porque el Señor Jesucristo nunca ha perdido una batalla. Y nosotros, si dependemos de nuestras propias fuerzas, pues vamos a fracasar en el camino. Solamente en Cristo, ¿verdad?, nuestro Señor Jesucristo es el que nos da fuerzas para cambiar nuestra vida y también para vencer al enemigo. Y sin duda vamos a enfrentar en el camino, ¿verdad?, en este camino que nosotros andamos, vamos a enfrentar muchas adversidades en nuestra vida. Y por ejemplo, fíjense que Pablo en Romanos 8:35-37 él escribió, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Dice, tribulación son los problemas externos por causa del Evangelio. Dice, angustias son las preocupaciones internas. Las persecuciones son presiones por ser diferente. La hambre, ¿verdad?, la necesidad de comida que uno tenga. O desnudez, necesidad de ropa. Peligro, exposición al riesgo o a la amenaza. O espada, la posibilidad de ser asesinado. Y dice en Romanos 8:36, dice, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Según, ¿verdad?, aquí lo que nos está diciendo Pablo, todas estas cosas, tribulaciones, problemas, hambre, desnudez, dice, está lejos de vencernos, ¿verdad? Eso no nos tiene que desanimar. Nosotros no somos vencedores por nuestra propia fuerza, por lo que nosotros sepamos, por nuestra capacidad personal, sino por medio de nuestro Señor Jesucristo, que aquí dice que Él fue el que nos amó. Y también fíjense que nosotros debemos de fortalecernos en el Señor, porque el Señor es fuente de toda fuerza. Y fíjense que Pablo aquí quería que entendiéramos que todos los cristianos dependemos, no vamos a depender nosotros de nuestros propios recursos, ¿verdad?, ni nuestra propia fuerza, sino de una fuerza, ¿verdad?, que es externa a nosotros, que es la fuerza de nuestro Señor Jesucristo. Por eso en Filipenses 4:13, yo creo que todos se lo saben, que dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Por eso nos dice que todo, ¿verdad?, cualquier cosa, prueba, tribulación, cualquier, ¿verdad?, problema que venga a nuestra vida, ¿verdad?, si estamos en Cristo, todo lo vamos a poder, todo vamos a poder seguir adelante. Y una de las cosas también que nosotros somos fuertes cuando nuestras fuerzas vienen del Señor Jesucristo. Muchas personas, ¿verdad?, hay veces que se detienen a entregarse por completo al Señor Jesucristo, porque muchas veces dicen que ellos no van a poder cambiar, o dicen tal vez que no he podido dejar algún vicio, por eso, ¿verdad?, no quiero entregarme de lleno al Señor. Tal
vez yo tengo vicios, no sé, de cigarros, hasta incluso de tomar, o ser, como dicen, decir malas palabras, ¿verdad? Pero fíjense que la razón por que ellos no quieren entregarse al Señor Jesucristo es porque están peleando solos, ¿verdad? Y cuando tú dejas que el Señor Jesucristo trabaje en tu vida, Él va a hacer ese cambio que Él quiere, ¿verdad? No lo que quiere el pastor, no lo que quiere Martín, no lo que quieren los diáconos, no, o la iglesia, no. El cambio que el Señor Jesucristo quiere, pero solamente es a través de que tú dejes que el Señor Jesucristo, ¿verdad? Trabaje en tu vida. Por eso yo sé que hay muchos problemas en el camino, ¿verdad? Por eso hay veces que muchos que llegan a la iglesia se desaniman a la primera, se puede decir, la primera prueba, ¿verdad? Llegan y ya la primera prueba que pasa o que los maltrate, por ir a la iglesia salen corriendo, pero todos esos problemas, esas tribulaciones van a venir en nuestra vida. Por eso el Señor Jesucristo en Juan 16:33 nos dice, confía, yo he vencido al mundo, ¿verdad? Y también por eso Juan y Pablo, ellos también aconsejan en sus escritos que, por eso en 1 Juan 4:4 dice, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Y 1 Corintios 15:57 dice, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y fíjense que nosotros hay que confiar, ¿verdad? Hay que estar confiados, hay que estar, ¿verdad? Confiados que nuestra victoria está asegurada. ¿Por qué? Porque nosotros, la fuerza viene de nuestro Señor Jesucristo, porque el Señor Jesucristo es la fuente de toda fortaleza. Y como cristianos, ¿verdad? No vamos a poder vencer a las tentaciones, al enemigo, por nuestras propias fuerzas, sino van a venir a través de las fuerzas del Señor Jesucristo. Por eso nosotros debemos de fortalecernos en el Señor, también para alcanzar las virtudes o el carácter cristiano que el Señor quiere, ¿verdad? En Pablo escribió en Colosenses 1:11, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Si nosotros no tomamos las fuerzas, ¿verdad?, de nuestro Señor Jesucristo, nosotros no vamos a poder desarrollar las virtudes o el carácter que el Señor Jesucristo quiere en nosotros. Fíjese que aquí dice algo importante, dice la paciencia. La paciencia significa la capacidad de soportar todo problema fielmente, ¿verdad? No quiere decir que nosotros nos vamos a dejar que la gente, digamos, se puede decir que nos pegue o algo así. Simplemente la paciencia es cuando hay veces que tú, de repente alguien te está molestando y molestando, ¿verdad? Tú tienes paciencia, ¿verdad? Porque muchas veces uno tiende a actuar, ¿verdad? Como dicen, arrebatadamente. Entonces, por eso, si nosotros nos agarramos del Señor Jesucristo, si nosotros nos fortalecemos, nosotros vamos a ser pacientes, porque el Señor también nos da el ejemplo de que Él era paciente, ¿verdad? Y hasta la fecha Él es paciente con nosotros, ¿verdad? Entonces, también, ¿verdad? Aquí también se refiere a cuando muchas veces hay la reacción, la paciencia se refiere a nuestra reacción ante los acontecimientos difíciles. Cuando nosotros somos fortalecidos con el poder de Cristo, vamos a poder dominar nuestras emociones frente a las emociones difíciles. O sea, nosotros no nos vamos a contestar, como dicen, groseramente, porque cuando muchas veces no estamos fortalecidos en el Señor, muchas veces uno está, como digo, renegando, está contestando y contestando mal, ¿verdad? Incluso muchas veces hasta empieza, tal vez, ¿verdad?, a renegar del Señor, ¿verdad? Porque cuando pasan esas pruebas difíciles, ¿verdad?, luego uno dice, ay, ¿el Señor dónde está? Por eso nosotros debemos de fortalecernos en el poder del Señor Jesucristo, que nos capacita para tener paciencia. Por eso Pablo dijo en 2 Corintios 12:10, por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, que son insultos, en necesidades, ¿verdad? Una vez más, carencias, en persecuciones, las presiones, en angustias, preocupaciones, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Cuando nosotros estamos conscientes de nuestra debilidad y permitimos que Cristo nos llene con su fuerza, entonces llegamos a ser mucho más fuerte de lo que nosotros podemos pensar. Por eso, ¿verdad?, a pesar de las pruebas, las situaciones difíciles que vengan, nosotros debemos de mantenernos fiel a Dios, porque nuestra fuerza, ¿verdad?, no depende de nosotros, sino que depende del Señor Jesucristo. Y también la otra palabra que dice de longanimidad, dice que largura de ánimo. ¿Qué quiere decir largura de ánimo? Es decir, no enojarse fácilmente, ¿verdad? Yo pienso que hoy en día muchos
muchos hermanos tal vez pueden batallar en eso, ¿verdad? Que a la primera que le hacen, a la primera se molestan. Pero nosotros, ¿verdad? No debemos de enojarnos fácilmente, no debemos ni desesperarnos fácilmente. Porque aquí la paciencia hace referencia especial a la manera que soportamos las situaciones difíciles. Mientras la longanimidad se refiere a nuestra reacción al encontrarnos con personas difíciles, ¿verdad? Es la capacidad de soportar a personas desagradables o que buscan perjudicarnos, ¿verdad? Y para soportar este tipo de personas, nosotros, ¿verdad? Necesitamos estar fortalecidos, ¿verdad? Con el poder del Señor Jesucristo. Como les digo, hermanos, yo sé que muchas veces hay gente de allá afuera, ¿verdad? Que no tiene temor del Señor Jesucristo y muchas veces pueden hacerle al cristiano, ¿verdad? La vida imposible. Vamos a decirlo así, en el trabajo. En el trabajo te pueden hacer burla porque vas a la iglesia, te pueden hacer burla tal vez de que no eres como ellos, ¿verdad? Todo eso. Y de una otra manera como que se puede decir, te quiere sacar de tus casillas, ¿verdad? Puedes perder la paciencia, pero no, ¿verdad? Nosotros debemos ser diferentes porque nosotros ya estamos en Cristo. Amén. Y por eso, ¿verdad? Aquí una vez Pablo nos dice en Colosenses 1, 10 al 11, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria para toda paciencia y longanimidad. ¿Verdad? Nosotros debemos de ser como el Señor Jesucristo. ¿Saben por qué? Porque el Señor Jesucristo ha sido bueno con nosotros, Él ha sido longánimo, ¿verdad? Con nosotros, porque muchas veces nosotros, algunas veces incluso nos hemos avergonzado tal vez del Señor, ¿verdad? Lo hemos negado con nuestro carácter, ¿verdad? Cómo hemos respondido, como muchas veces hemos dicho, hay veces que la gente, solamente los de la iglesia saben que eres cristiano, pero allá afuera hay veces que nadie sabe, ni tu familia, ni tus amigos, y además como dicen luego, ni en Facebook saben que eres cristiano, ¿verdad? Entonces muchas veces el Señor, ¿verdad? Nos tiene paciencia, Él es bueno, y entonces también nosotros debemos hacer como Él, porque nosotros se supone que debemos de tener ese carácter cristiano, y si no, pues pedirle al Señor, ¿verdad? Que trabaje en nuestra vida para llegar a tener ese carácter que el Señor quiere. Amén. Y fíjense que si nosotros nos fortalecemos en el Señor, vamos a poder cumplir su voluntad también. Porque Pablo escribió en 2 Timoteo 4, 16 al 17: en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les sea tomado en cuenta, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Aquí lo que nos dice, ¿verdad? Que ante su primera comparecencia ante el tribunal, Pablo dice que nadie estuvo con él, dice que lo abandonaron, lo dejaron, dice que nadie estuvo, ¿verdad? Ni como apoyo moral, no estuvo ni como un hermano, ni como amigo, ¿verdad? Porque yo sé que en situaciones difíciles hay veces que uno está solo y necesita luego a veces un apoyo, tal vez de un familiar, necesita una palabra, pero aquí vemos que Pablo dice que cuando él estuvo, ¿verdad? Ante el tribunal romano, que nadie estuvo ahí con él. Dice que mientras todos lo abandonaron, dice que solamente el Señor Jesucristo estuvo ahí a su lado. Y fíjense que eso es algo muy bonito, y yo quiero decirles, mis hermanos, que yo sé, ¿verdad?, de que muchas veces yo les puedo decir, hermanos, que nosotros, ¿verdad?, confiemos en el Señor, seamos fieles al Señor, y como dice, ¿verdad?, no estamos solos. El Señor está de nuestro lado, Él nos acompaña, Él es nuestra guía, Él está, ¿verdad?, en los momentos difíciles que podemos pasar, ¿verdad? Porque yo, como les dije, voy a poner un ejemplo, y yo, como les he dicho, ¿verdad?, yo tengo mi familia en México, y hay veces, de repente en estas fechas, ¿verdad?, donde la gente, ¿verdad?, hay veces que hay mucha unión familiar, pues muchas veces, ¿verdad?, pues sí, tal vez llegan los momentos de soledad o anhela uno, ¿verdad?, estar con la familia, ¿verdad? Pero fíjense que, bueno, yo en lo personal, ¿verdad?, yo sé que llegan momentos de soledad, pero puedo decir que también no me siento solo. ¿Por qué? Porque yo sé que el Señor Jesucristo está en mi vida, yo sé, ¿verdad?, que Él está a mi lado, ¿verdad? Aunque parezca que de repente la gente te puede ver que estás solo, pero no. Yo me siento bien, tranquilo, en paz. Claro, llegan momentos de soledad tal vez, pero el Señor, como dicen, el Señor está ahí con nosotros.
el Señor nos ayuda a seguir adelante. Entonces es lo que vemos aquí con Pablo. Pablo, ¿verdad?, dice que él estuvo solo, no había nadie a su lado, a lo mejor en un momento que él necesitaba alguien, ¿verdad?, para apoyarse, que estaba, ¿verdad?, se puede decir que ante un tribunal romano donde necesitaba gente, ya sea, ¿verdad?, que le diera un consejo. Pero fíjese, mientras todos lo abandonaron, solamente el Señor estuvo ahí. Porque ¿saben qué? Porque cuando los hombres se van, ¿verdad?, los amigos se van, el Señor está ahí contigo. Cuando también muchas veces los hombres te defraudan, ¿verdad?, el Señor sigue siendo fiel, el Señor sigue cumpliendo sus promesas. Y también cuando muchas veces los hombres te desamparan, los amigos, los familiares te desamparan por cualquier cosa, e incluso porque vas a la iglesia te desamparan, ya no te hablan, pues aquí está el Señor Jesucristo que te ampara, Él te recoge, ¿verdad? Y también el Señor Jesucristo, Él había dicho, Él dijo y dio una promesa, que recordemos que fue en Mateo 28:20, cuando dio el mandato de la Gran Comisión, ¿verdad? Que Él dijo que Él iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y vemos que Pablo fue testigo de esa promesa, porque el Señor Jesucristo estuvo con él en esos momentos solos. Y ahí el Señor Jesucristo estuvo ahí para darle fuerza. Y aquí vemos, ¿verdad?, que Pablo reconoce que el Señor Jesucristo estuvo con él en los momentos tristes. Y cuando él estaba, ¿verdad?, siendo acusado injustamente, pero pues él sabe, ¿verdad?, que si lo dejaron solo también había algo. ¿Por qué? Porque él estaba aceptando también la voluntad del Señor, ¿verdad? Pues esta voluntad del Señor era de que, dice, para que por mí fuese cumplida la predicación, el Señor, ¿verdad?, lo fortaleció para que se cumpliera, es decir, para que Él llevara a cabo la proclamación del Evangelio y que todos los gentiles oyesen. Y muchas veces nosotros también dejamos de hacer cosas, ¿verdad?, porque sentimos que estamos solos o porque nadie nos apoya, ¿verdad? O muchas veces decimos, no, pues tal vez yo no puedo hacer esto, yo no, se puede decir, no es mi don, ¿verdad? Pero debemos entender, ¿verdad?, que donde quiera que tú estés, el Señor, ¿verdad?, está contigo y Él te va a usar, ahora sí, ¿verdad?, siempre y cuando sea su voluntad. Y bueno, y esto es, ¿verdad?, es un recordatorio, mis hermanos, ¿verdad?, de que no estamos solos, ¿verdad?, que el Señor nos sustenta con el poder de su fuerza y Él cuida de sus siervos. Amén. Y también, pues, ¿cómo debemos de fortalecernos en el Señor? Más que nada, ¿verdad? Hasta la pregunta se puede decir que es tonta. Pues estando en el Señor, ¿verdad? Estando en intimidad con el Señor. Todos sabemos, ¿verdad?, que nuestro cuerpo, este cuerpo que tenemos, es cuerpo material y por lo tanto es pasajero, se puede decir, es temporal, ¿verdad? Porque cuando se muere uno, pues, ahora sí como dicen, al hoyo, ¿verdad? Pero el alma, ahí nos dice la Escritura que el alma es eterna. Y es muy importante saber dónde nosotros estamos parados. Bueno, ¿por qué estoy diciendo esto? Porque todos sabemos, ¿verdad?, que donde nosotros estemos físicamente va a afectar nuestra vida. O sea, en el lugar donde tú estés va a afectar tu vida espiritual, ¿verdad? Ya sea positiva o negativa. Por ejemplo, si tú estás en la cárcel, ¿verdad?, va a afectar tu vida y cómo tú estás allí, ¿verdad? ¿Sabes por qué? Porque tienes que sujetarte a lo que está adentro de la cárcel, a sus reglas, a sus leyes. Pero si no estás en la cárcel, por lógica, pues no vas a obedecer las reglas de ahí. Y también, por ejemplo, si nosotros estamos aquí en Estados Unidos, nosotros debemos de sujetarnos a las reglas o leyes que aquí hacen, ¿verdad? Porque muchas veces, incluso nosotros como hispanos que venimos de otros países, queremos traer lo que hacíamos allá. Y una de esas es, por ejemplo, hay veces que las fiestas, que ya saben que allá en México, en otros países, hasta las 2, 3 de la mañana, y ya ve que aquí hay reglas, y aquí sí a las, no sé, 10 de la mañana, a las 10 de la noche, ¿verdad? Que si tú estás con música, hay veces que dicen, hey, bájale, ¿verdad? Entonces nosotros debemos de adaptarnos a esas reglas. ¿Y qué es lo que quiero decir, verdad? Que también lo mismo sucede en lo espiritual. Por eso es importante saber dónde nosotros estamos parados espiritualmente, porque las consecuencias también pueden ser eternas, ¿verdad? Y debemos de entender, ¿verdad?, que si nosotros estamos en Cristo, lo tenemos todo. Porque si no estamos en Cristo, no hay nada. Así es que cuando estamos, ¿verdad?, en Cristo debemos de... compartimos todo lo que Él es y todo lo que Él hizo por nosotros. Pero ¿cómo vamos a estar en Cristo, verdad? Pues aquí en Romanos 6, 3, 5 nos dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para
muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él, en Él, la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la resurrección. Bueno, aquí la manera, ¿verdad?, de estar en Cristo, pues prácticamente, como dice, es morir, ser sepultado y resucitar con Él en el bautismo, para conseguir, ¿verdad?, la fuerza y para utilizar su poder en uno. Tienes que ser miembro del cuerpo del Espíritu Santo. Amén. Por eso es importante, como digo, ¿verdad?, dónde tú estás parado, ¿verdad? Porque, por ejemplo, si tú estás en bailes y todo eso, pues te está afectando tu vida espiritual, ¿verdad? Porque la fuerza del cristiano, ¿verdad?, se encuentra solamente en el Señor Jesucristo, ¿verdad? Tu vida espiritual solamente es a través de que si tú estás en el Señor. Y como ayer, ¿verdad?, nos dijo el pastor, ¿verdad? Todo, ¿verdad?, viviendo la palabra de Dios. Amén. Por eso aquí Pablo, ¿verdad?, también da un consejo en 2 Corintios 2:14 que dice: mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre de triunfo en triunfo en Cristo Jesús. Por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Y fíjense que muchas veces algunos cristianos, ¿verdad?, ven la vida cristiana como si fueran en una lancha de esas lanchitas chiquitas que uno debe de ir remando. ¿Por qué? Porque muchas veces piensan que ellos van a seguir caminando conforme ellos puedan hacer, o sea, con sus propias fuerzas, ¿verdad? Lo que yo pueda hacer para ir en el camino del Señor, ¿verdad? Y otros también lo ven como un velero que se deja guiar por el clima y todo, y muchas veces uno también se deja guiar supuestamente, ¿verdad?, con lo que escucha en las noticias, lo escucha en las redes sociales, y también muchos piensan que la vida cristiana es como si estuviera en una lancha con un motor, que nada más la prenden, o sea, que no hay nada, no, pues, ¿por qué voy a ayunar? ¿Por qué voy a orar si ya estoy en Cristo? Pero muchas veces, ¿verdad?, la fuerza del motor, ¿verdad?, que nos hace accesibles es la fe, y sin esa llave no se enciende el motor. Así que, ¿verdad?, no depende de nosotros, de lo que nos podamos nosotros hacer para avanzar, sino es la fuerza del motor, pero es la fe que se requiere. Por eso el Señor Jesucristo, Él nos enseñó en Mateo 17:20 que la fe mueve montañas, pero no es cualquier fe, porque ya sabemos que fe es creer y pues ahorita si uno vaya afuera, pues ahorita uno cree en cualquier cosa, en cualquier ídolo, en cualquier, no sé cómo dicen, en cualquier santo, ¿verdad? Pero es la fe en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así es que, ¿verdad?, no depende de nosotros para avanzar, sino de la fuerza que es del Señor Jesucristo. Y por eso nosotros debemos de permanecer en el Señor Jesucristo para seguir adelante. Por eso, una vez más, en Juan 15, del 5 al 6, nos dice: yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, y se secará, y los recogen y los echan en el fuego, y arden. Así es que si nosotros, ¿verdad?, estamos separados de Cristo, no podemos hacer nada. Entonces, ¿verdad?, estando en Cristo lo vamos a poder hacer todo, así como dicen, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así es que para un crecimiento espiritual, ¿verdad?, y esencial, es esencial permanecer en nuestro Señor Jesucristo. Pero permanecer es una decisión también de nosotros. No es algo como que, como diciendo, bueno, hay de vez en cuando, no. Es una decisión de quedarse en Cristo, ser fiel al Señor Jesucristo. Y fíjense que permanecer en el Señor Jesucristo implica ser disciplinado y también ser fiel, ¿verdad? Porque una de las cosas que muchas veces el cristiano no tiene, y no lo digo por mí, hermano, no, para nada, pero muchas veces nosotros, ¿verdad?, también, pues ya ve que tomamos las cosas del Señor muy a la ligera. Como la otra vez hemos dicho, y yo creo que es algo que tenemos, ¿verdad?, en el pueblo cristiano el día de hoy, que muchas veces, lo vamos a poner fácil y sencillo. En el trabajo llegamos a la hora que nos citan, y muchas veces si nos dicen que aunque el clima esté feo y tenemos que ir, vamos. Pero a la casa del Señor no somos disciplinados, y es algo que debemos de pedirle al Señor que trabaje en nuestra vida. Amén. Porque es algo que
que pues muchas veces no es de que pues si voy de repente a la iglesia, de vez en cuando, ¿verdad? Pues profesar también nada más decir que es uno cristiano y hasta ahí, pues toda la gente también puede decir que cree en Cristo y hasta ahí, si no, nosotros debemos de ser fieles también, ¿verdad? Porque como dicen, yo puedo decir que así lo voy a decir, un fanático de algún equipo de fútbol, pero no voy a ver ni los juegos, no compro sus camisas, no me interesan los marcadores, entonces prácticamente no soy nada. Entonces la gente también puede decir, no, yo soy cristiano, pero no voy a los cultos, no me gusta leer, no oro. Amén. Pero es algo que debemos de hacer, ¿verdad? Como este año nuevo que estamos empezando, es tiempo ya de ser fiel, ¿verdad? De aplicarnos, de ser disciplinados y que la palabra del Señor esté en nosotros. Amén. Amén. Y por eso, ¿verdad? Aquí Pablo, ¿verdad?, nos muestra las ventajas de estar en el Señor Jesucristo. En Efesios 3:16 nos dice, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior de su espíritu. Y bueno, hermanos, hemos visto, ¿verdad?, que para poder sostenernos en la vida cristiana, para seguir adelante, ¿verdad?, para seguir, así como dicen, peleando la buena batalla de la fe, debemos de fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. Porque si no nos fortalecemos en el Señor, nosotros vamos a estar batallando. Solamente vamos a tener nuestras victorias espirituales a través de la fuerza del Señor. Y yo sé que muchas veces, ¿verdad?, a lo mejor hoy en día la gente o los hermanos se han sentido, ¿verdad?, que pues ya no pueden seguir adelante, ¿verdad?, o se han sentido cansados, desanimados, o que les da, ¿verdad?, como diciendo, una dificultad, ¿verdad?, para las cosas del Señor, ¿verdad? Pero déjenme decirles, hermanos, que no es el único, ¿verdad? Yo sé que a raíz de esta pandemia muchos hermanos empezaron, como dicen, a flaquear, a bajar defensas y todo, ¿verdad? Pero yo lo único que puedo decirte, ¿verdad?, de que todos hemos experimentado debilidades, todos somos débiles, ¿verdad?, debemos reconocer, pero hoy es un buen tiempo, el Señor nos dice, ¿verdad?, que nosotros, ¿verdad?, nos fortalezcamos en el Señor y en el poder de su fuerza, porque nosotros solo no podemos hacer nada, ¿verdad? Y como ya dijimos, ¿verdad?, nosotros debemos de seguir conectados, ¿verdad?, a aquel que nos da esa fuerza, esa energía en nuestro diario vivir, que es nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Porque Él es la fuente de toda fuerza espiritual, porque nosotros sin Él no somos nada. Amén. Bueno, hermanos, Dios me los bendiga. Espero que esta palabra haya sido de bendición para su vida y como siempre, atesórenla, guárdenla, ¿verdad? Y le damos gracias a todos los que vieron esta enseñanza y por los que la van a ver después. Aquí, como siempre hemos dicho, ¿verdad?, nosotros estamos con temor y temblor, con mucho amor también, hermanos, y pues como siempre le decimos, ¿verdad?, compártela, a lo mejor a alguien le puede ayudar a algo que haya escuchado, ¿verdad?, alguna palabra. Y bueno, mis hermanos, para todos los de casa de la iglesia Chadai, nos vemos el miércoles 7:30, primero Dios, y que pasen buena noche. Dios nos los bendiga y amén, hermanos.